Imagínate, decidiste que necesitabas un descanso de la ajetreada vida de la ciudad. La rutina era agotadora y el trabajo estresante. Entonces, tomó su mochila de senderismo y se dirigió a un bosque remoto, donde había un río de aguas cristalinas que siempre quiso visitar. El plan era sencillo: pasar el fin de semana acampando, desconectando del mundo y reenergizándose con la naturaleza. Planeaste cuidadosamente el viaje, eligiendo una ruta que pocos conocían, garantizando así la tan deseada soledad. El viaje comenzó temprano en la mañana, con el sol recién nacido tiñendo el cielo de tonos dorados. El sendero era sereno, rodeado de árboles altos y centenarios que parecían contener historias antiguas. El sonido de los pájaros era una suave melodía y la brisa fresca traía el olor a tierra húmeda. Cada paso que dabas era una liberación del estrés acumulado y te sentías más ligero a cada momento. Después de unas horas de caminata, el terreno empezó a hacerse más empinado y la vegetación más espesa. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Estaba parado en el sendero, luciendo fuera de lugar en este entorno natural. Era un hombre de aspecto descuidado, con ropa sucia y arrugada, cabello despeinado y expresión inquieta. Tenía los ojos muy abiertos y miraba a todas partes como si estuviera esperando algo o alguien. Dijiste un hola cortés, pero él solo murmuró algo ininteligible y lentamente se hizo a un lado, permitiéndote pasar. Algo en él te hizo sentir incómodo, pero descartaste ese sentimiento, atribuyéndolo al cansancio y la falta de interacción humana. Continuando por el sendero, finalmente llegaste al lugar perfecto para acampar. El río corría suavemente a lo largo. Sus aguas claras reflejaban el cielo azul. Las orillas estaban cubiertas de rocas lisas y musgo verde, y había un pequeño claro donde se podía montar la tienda. El paisaje era de una belleza tranquilizadora y rápidamente te involucraste en la tarea de montar el campamento, sintiendo que la tensión desaparecía lentamente. Con la tienda montada y el fuego encendido, te disponías a pasar una tarde tranquila. Leyendo un libro que traje, el sonido del río y la ligera brisa susurrando las hojas crearon un ambiente relajante. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos naranja y morado. Preparó una comida sencilla y se sintió satisfecho con su elección de pasar el fin de semana allí. Todo parecía perfecto. Pero cuando cayó la noche y la oscuridad se apoderó del bosque, comenzaste a sentir una ligera inquietud. No fue nada específico, solo una sensación de que algo andaba mal. El recuerdo del hombre extraño en el camino regresaba a ti y te preguntabas qué hacía allí, tan lejos de todo. Intentaste convencerte de que él era solo un caminante solitario, tal vez alguien que también buscaba paz y tranquilidad. Fue entonces cuando escuchaste un sonido. Al principio fue casi imperceptible, como el susurro de las hojas. Pero pronto quedó claro que alguien se acercaba. Te congelaste, con los ojos mirando hacia la oscuridad más allá de la luz del fuego. Y ahí estaba él, el mismo hombre del sendero, de pie a unos metros de distancia, con la misma mirada amplia e inquietante. Esta vez parecía aún más inquieto, moviéndose de un pie al otro, como si no pudiera quedarse quieto. Tu corazón empezó a latir más rápido y una sensación de peligro inminente se apoderó de ti. Tratando de mantener la calma, le preguntaste qué quería. El hombre no respondió, solo siguió mirándolo con esos ojos muy abiertos. La atmósfera circundante se volvió pesada y el silencio del bosque parecía amplificar cada pequeño sonido. El crepitar del fuego, el sonido del río de fondo y los latidos de su propio corazón eran casi ensordecedores. La situación era surrealista. Estabas aislado, sin ningún medio de comunicación, con un extraño potencialmente peligroso. Finalmente, el hombre empezó a hablar, pero sus palabras eran inconexas, como si estuviera hablando consigo mismo o con alguien invisible. Estaba murmurando algo sobre no poder huir y los demás ya vienen. Cada palabra fue como un golpe, aumentando su miedo y confusión. Estaba claramente angustiado y la situación se estaba volviendo insostenible. Sabías que necesitaba salir de allí, pero el miedo a darle la espalda era paralizante. Tratando de no mostrar pánico, comenzaste a recoger tus cosas, vigilando al hombre todo el tiempo. Continuó murmurando y moviéndose erráticamente, como si estuviera al borde del colapso. El fuego casi se había apagado, proyectando sombras danzantes a su alrededor, y el hombre pareció transformarse en esas sombras, volviéndose aún más siniestro. De repente se echó a reír.
una risa baja e inquietante que resonó en el bosque. Era el sonido más aterrador que jamás habías escuchado, lleno de algo que no podías definir. Desesperación, locura, tal vez incluso una amenaza velada. Eso fue suficiente para ti. Con todo empacado, te levantaste y, con una última mirada al hombre, comenzaste a alejarte lentamente. No intentó seguirlo, pero la risa continuó, siguiéndolo como un espectro en la oscuridad. Caminaste rápidamente, casi corriendo, por el sendero de regreso. El silencio del bosque ahora parecía opresivo, y cada chasquido de una rama o cada susurro del viento hacía que su corazón se acelerara. A cada paso mirabas hacia atrás, temiendo volver a ver a ese hombre. Pero el sendero estaba vacío, solo el sonido de tus propios pasos rompía el silencio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaste a un punto más seguro donde sabías que estabas relativamente lejos del extraño. Instaló un campamento allí, pero la idea de dormir estaba fuera de discusión. Pasó la noche despierto, con los oídos abiertos a cualquier sonido sospechoso y los ojos escudriñando la oscuridad. Cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía un paso que se acercaba. La sensación de ser observado nunca desapareció. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, ya estabas listo para partir. Empacó sus cosas lo más rápido posible y emprendió el camino de regreso a la civilización. El viaje de regreso fue una mezcla de alivio y tensión, pero la imagen de aquel hombre y su risa siniestra permaneció en su mente. Días después, aún reflexionando sobre la experiencia, decidiste no volver a aventurarte solo en lugares tan remotos. La idea de volver a encontrar algo tan inexplicable y perturbador era demasiado aterradora. Y así, ese viaje que se suponía sería un remanso de paz se convirtió en un recordatorio de que a veces la soledad de la naturaleza puede esconder algo más que animales salvajes. Puede revelar oscuros secretos que están más allá de la comprensión humana. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Estabas listo para un descanso de la ajetreada vida de la ciudad, anhelando unos días de tranquilidad en la naturaleza. Eligió un sendero poco conocido, recomendado por un amigo como un lugar perfecto para quienes buscan paz y silencio. Después de una larga semana de trabajo, la idea de perderse en la naturaleza me pareció la mejor decisión. Entonces, te pusiste la mochila, tomaste un mapa y te lanzaste a la aventura. El sendero era realmente hermoso y aislado. A medida que avanzabas, el sonido de la ciudad se desvanecía, siendo reemplazado por el suave susurro de los árboles y el canto de los pájaros. Los colores del bosque, con sus verdes vibrantes y el ocasional atisbo de flores silvestres, trajeron una sensación de renovación. Caminaste durante horas, respirando aire fresco y apreciando cada momento de paz. Finalmente encontró un pequeño claro que le pareció ideal para montar el campamento. La ubicación era perfecta. Había una vista impresionante del valle y una pequeña fuente de agua corriente no muy lejos. Rápidamente te instalaste, montaste la tienda, encendiste un pequeño fuego y preparaste un refrigerio. El sol se estaba poniendo y los tonos anaranjados del cielo se reflejaban en los árboles circundantes, creando una atmósfera mágica. Mientras estaba sentado disfrutando del atardecer, notó una tenue luz más adelante. Curioso, decidió investigar. Al acercarse, vio que era una hoguera, y cerca de ella, un hombre mayor estaba sentado sobre un tronco. Parecía sumido en sus pensamientos, mirando fijamente el fuego. Dudaste, pero luego pensaste que tal vez era otro amante de la naturaleza, como tú. Se acercó con cuidado y el hombre finalmente levantó la vista. Tenía una apariencia peculiar, cabello gris, barba incipiente y ojos que parecían contener una profundidad inusual. Se presentó como Samuel y habló de manera tranquila, casi monótona. Había algo en su tono y en su mirada que te hacía sentir incómoda, pero decidiste ignorarlo. Hablaron brevemente y él mencionó estar allí para una reflexión personal. La conversación no duró mucho. Parecía que Samuel no estaba interesado en socializar. Al regresar a tu tienda, no podías quitarte de la cabeza la figura de Samuel. Había algo inquietante en él, pero te convenciste de que era solo tu imaginación. Después de todo el mundo tiene derecho a buscar la paz en la naturaleza. Se preparó para dormir, pero la sensación de ser observado no lo dejaba en paz. La noche avanzaba y los sonidos del bosque se hacían más intensos.
El viento hacía crujir las hojas y romper las ramas. De repente, escuchaste pasos. Se oyeron pasos pesados y deliberados, como si alguien se moviera con cautela alrededor de su tienda. Su corazón empezó a latir más rápido. Tal vez sea un animal, pensó, tratando de calmarse. Pero entonces, la sombra de una figura se formó en la lona de la tienda. Te congelaste. Era Samuel. Estaba parado en silencio afuera, mirando la tienda. El miedo se apoderó de ti. ¿Qué quería él? ¿Por qué estaba allí? El silencio se volvió insoportable y cada segundo parecía una eternidad. Intentaste controlar tu respiración, esperando que se fuera. Pero Samuel permaneció allí, inmóvil, como una estatua. Finalmente, se alejó. Escuchaste sus pasos alejándose, pero el miedo no disminuyó. Decidió que no podía quedarse allí. Rápidamente comenzó a recoger sus cosas, intentando estar lo más silencioso posible. La idea de pasar el resto de la noche en ese lugar le resultaba insoportable. Tomó su linterna, apagó el fuego y comenzó a caminar por el sendero, con el corazón aún acelerado. El camino de regreso al coche fue un suplicio. Cada sonido parecía amplificado por el silencio de la noche. Ramas rompiéndose, hojas crujiendo, incluso el sonido de su propia respiración parecía demasiado fuerte. Te sentías observado, como si algo o alguien se escondiera en la oscuridad, siguiendo tus pasos. La adrenalina te hacía caminar más rápido y apenas podías pensar en otra cosa que en salir de allí lo más rápido posible. Cuando finalmente llegó al coche, el alivio fue inmenso. Entró rápidamente, cerró las puertas y puso en marcha el motor. Mientras conducía de regreso a la ciudad, la sensación de ser perseguido todavía flotaba en el aire. Miraste por el espejo retrovisor esperando ver algo o a alguien en el camino, pero estaba solo. La experiencia te dejó conmocionado, y la idea de regresar a ese lugar nunca se te pasaría por la cabeza. Al llegar a casa, intentaste racionalizar lo sucedido. Quizás Samuel era simplemente un hombre solitario, perdido en sus propios pensamientos. Pero la sensación de peligro que sentía era demasiado real para ignorarla. El recuerdo de la noche, los pasos, la sombra y los ojos fijos en tu tienda seguían atormentándote. En el fondo, sabías que nunca olvidarías esa experiencia y que es mejor dejar algunas cosas en el bosque sin resolver. Y así, incluso lejos del sendero y del bosque, la sombra de Samuel y el misterio de aquella noche seguían rondando sus pensamientos. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Entonces, decidiste tomarte unos días libres y te fuiste a acampar en tu casa rodante, en busca de paz y tranquilidad. Ese pequeño rincón del bosque me pareció perfecto. Era un lugar apartado, alejado de la ciudad, donde se podía escuchar el sonido de los pájaros durante el día y el suave viento susurrando de los árboles. El bosque tenía un aire de misterio, con árboles altos y centenarios y un arroyo que serpenteaba entre las rocas ofreciendo una melodía relajante. Monta el camping con cuidado y aparca el remolque en un lugar plano y espacioso. Después de arreglar todo, tomó una silla y se sentó afuera, disfrutando del sol de la tarde. Fue entonces cuando me dijiste que no estaba solo. Llegó otro campista. Parecía un poco torpe, intentando montar una tienda que parecía desmoronarse. Sus movimientos eran extraños y no podías evitar notar lo nervioso que parecía, mirando a su alrededor como si estuviera perdido. Tenía un aspecto desgastado, como si hubiera pasado por muchas dificultades en el camino. Miraste desde la orilla, sin querer involucrarte. Después de todo, él estaba allí para relajarse y no quería involucrarse en los problemas de otras personas. Pero esa extraña e incómoda figura de otro campista está en lo alto de su cabeza. Era de noche y el bosque se volvió más oscuro, el aire se volvió más frío y el silencio se hizo más profundo. Las únicas luces procedían de su remolque y de la estufa que estaba encendida. Mientras estaba mirando las estrellas, empezó a sentirse inquieto. Había algo en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Luego, miraste la tienda del otro campista y notaste que estaba vacía. Simplemente había desaparecido, dejando la tienda abierta y sus pertenencias esparcidas. Intentaste no pensar mucho en eso. Tal vez saldrías a caminar por la noche o buscarías más leña.
Pero entonces, una escaldadura cubrió mi espalda. Era como si alguien te estuviera mirando. Giraste la cabeza lentamente, mirando hacia la oscuridad entre los árboles. Fue entonces cuando viste una figura en la sombra, parada allí, mirándote. La figura estaba parcialmente oculta por las sombras, pero se podían ver sus ojos brillando en la oscuridad. Era una presencia inquietante y sentías como si tu corazón latiera más rápido. ¿Quién podría ser? ¿Hay otra caravana? ¿Alguien más? El miedo empezó a crecer dentro de ti. Intenté mantener la calma, diciéndome que tal vez era solo un animal o una ilusión provocada por la oscuridad. Pero algo en esos ojos, la forma en que la figura permanecía allí, inmóvil, te hacía sentir como si estuviera siendo observado por algo mucho más siniestro. El silencio del bosque parecía más pesado, como si hubiera estado esperando algo. Sin pensarlo, decidiste que era hora de salir de allí. Rápidamente empezó a recoger sus cosas, apagó el fuego y se metió en el remolque. El miedo era palpable, como si en cualquier momento algo pudiera salir de las sombras y alcanzarte. Mientras estaba atrapado con sus cosas, no podía dejar de mirar hacia el bosque, donde la figura sombría había desaparecido. ¿Qué quería ella? ¿Por qué me miras? Encendiste el motor del remolque y comenzaste a salir de allí. El camino hasta el suelo fue largo y sinuoso, pero eso no importó. Solo quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. A medida que crecía, miró por el espejo retrovisor y vio que el bosque se hacía cada vez más alto. Pero la sensación de ser observado no desapareció. ¿Qué había en ese bosque? ¿Se trataba realmente de una caravana perdida o se avecinaba algo más siniestro? El viaje de regreso fue largo y silencioso. El miedo todavía estaba contigo, aferrándose como una sombra. Cuando finalmente llegó a casa, sintió un inmenso alivio, pero también una curiosidad inquietante. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Era la figura sombría solo un producto de su imaginación o había algo más en esos bosques, algo que preferiría no saber? Una cosa era segura, esa experiencia permanecería contigo durante mucho tiempo, un recordatorio de que a veces lo que no podemos ver puede ser lo más aterrador de todo. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.